algo. ¿Ya? Decía mi regla, ya, para los malpensados. Estamos hablando de composición química de los seres vivos, ¿correcto? Recordemos, a ver, un breve recuerdo. Los seres vivos son un depósito momentáneo de los elementos que lo conforman, que lo constituyen, ¿correcto? Ahí está. ¿Por qué te he dicho que son un depósito momentáneo? Porque una vez que este organismo o los organismos mueren, los elementos por los cuales están formados van a pasar a formar parte de la naturaleza, los cuales van a volver a ser reciclados, ¿correcto? ¿Ya? Entonces no te olvides. Entonces, habíamos dicho que, que dentro de la composición química, los seres vivos están formados por elementos. Esos elementos eran los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes eran aquellos elementos que se encuentran en grandes cantidades, ¿correcto? ¿No? Aproximadamente constituían un 99,09%. ¿Y quiénes eran? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc., ¿correcto? ¿Ya? 11 aproximadamente, ¿ya? Y los micronutrientes se constituían un 0,1%, ¿correcto? Aquí está, ¿no? Pero recuerda, no por el hecho de estar en mínimas cantidades eran imprescindibles, ¿ya? En algunos casos cumplían funciones tan importantes, incluso mucho más que los macronutrientes, ¿correcto? Entonces hemos hablado de los bioelementos, ¿correcto? Se les llama bioelementos porque conforman la materia viva, ¿correcto? Ahí está, bioelementos. Ahora, esos bioelementos, tanto los macro y los micro, se van a combinar. ¿Y qué van a formar? Van a formar biomoléculas, ¿correcto? Entonces vamos a hablar de composición química de los seres vivos. En este caso vamos a hablar de la segunda parte, correcto, ahí está, de la segunda parte, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar nosotros de biomoléculas, ¿ya? Resultan de la combinación de dos o más elementos, correcto, ahí está, de dos o más elementos. Resultan de la combinación de dos o más elementos, ¿correcto? Ahí está, una biomolécula. A las biomoléculas también se les llama principios inmediatos. ¿Por qué razón se les llama principios inmediatos? Justamente ellos van a conformar la base, ¿no es cierto?, de la materia de los componentes orgánicos, ¿correcto? Ya, principios inmediatos. Ahora, dichas biomoléculas se van a clasificar en dos tipos: inorgánicas, orgánicas. Inorgánicas, ¿correcto? Son aquellas que no presentan el enlace carbono, ¿correcto? Ahí está. No presentan el enlace carbono, ¿ya? Entonces, ellas vienen a ser moléculas inorgánicas. Ahora, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son las moléculas inorgánicas? ¿Quiénes son las moléculas inorgánicas? Las moléculas inorgánicas vienen a ser, pues, primero, hablemos del agua. El día de hoy vamos a hablar del agua, ¿correcto? Ahí tenemos el agua, ¿correcto? Otra molécula inorgánica, puedo hablar de sales, puedo hablar de ácidos, puedo hablar de electrolitos. Sales, bases, ácidos, electrolitos, incluso gases, ¿correcto? ¿No? Entonces, las moléculas inorgánicas, ahí tenemos agua, sales, ya, sales, estoy nervioso, sales, ácidos, ¿correcto? Electrolitos y gases, ¿correcto? Ahí lo tengo. Y las moléculas orgánicas, ¿quiénes son las moléculas orgánicas? Las moléculas orgánicas son aquellas que sí contienen el enlace carbono, ¿ya? Pero también hay otro enlace, el carbono nitrógeno, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Carbono, o el enlace carbono nitrógeno, ¿correcto? Ahí está.
Entonces, si presentan estos enlaces, ay, perdón, estoy en desarrollo todavía, ¿ya? Si presentan estos enlaces, son moléculas orgánicas. Y de igual manera, ¿quiénes son dichas moléculas orgánicas? Las moléculas orgánicas van a ser, pues, carbohidratos. Correcto, ahí está. Hoy día en el almuerzo te has comido carbohidrato. Correcto, ahí está. Hablemos de un carbohidrato. La papa. Correcto, ahí está, ¿no? Perdón. Ya, ahí tenemos a los carbohidratos. La primera molécula orgánica. Carbohidratos. Hablemos de los lípidos. Hablemos de proteínas. Hablemos de aminoácidos. Hablemos de ácidos nucleicos. Y por supuesto, también en ella están las vitaminas, ¿correcto? Carbohidratos, es decir, todo aquello que es harina. Lípidos, todo aquello que es aceite, todo aquello que es grasa. Proteínas, mayormente presente en las carnes, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Y los ácidos nucleicos. Alguna vez han escuchado el caso del ADN, el caso del ARN, etc., ¿no es cierto? Justamente son las bases de los genes, ¿correcto? A ver, ¿quiénes están por ahí? ¿Ya? Saludo para mi colega, ahí está, el profesor Joel Ferro Miranda, ¿correcto? ¿Ya? Un saludo. Espero estés bien, hermano, cuídate mucho. ¿Ya? A ver, vamos a hablar de las biomoléculas inorgánicas, ¿correcto? Las biomoléculas inorgánicas. A ver, empezamos. Biomoléculas inorgánicas, recuerda, son aquellas que no presentan el enlace carbono-carbono, ¿correcto? Vamos a hablar ahorita del agua, molécula indispensable para la vida. Molécula indispensable para la vida, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Hablemos un poquito del agua. ¿Por qué razón? En estos momentos en los cuales estamos, ¿no es cierto?, nos encontramos en la actualidad. ¿Ya? Te había mencionado, bueno, no sé cómo serán, ¿no?, otros docentes, pero con respecto a mi persona, siempre también trato de crear conciencia, ya que la biología está también muy relacionada, o dentro de la biología está pues medio ambiente, ecología, ¿ya? A ver, te decía, no hay nada más importante que el agua, ¿correcto? El agua es la molécula más importante de la Tierra. Si hablamos un poco, nos salimos del tema de biología, ¿correcto? Ustedes saben, por cultura general, la superficie terrestre, aproximadamente las 3/4 partes de la superficie terrestre es agua, ¿correcto? Es agua, ¿ya? El planeta ni siquiera debería ser llamado Tierra, por algo se le llama planeta azul, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las 3/4 partes es agua, debería ser llamada planeta agua, ¿correcto? Y no planeta Tierra, ¿correcto? No hay organismo que pueda vivir sin agua, no lo hay. Todo organismo requiere de agua para vivir. Pueden estar un tiempo, sí, pero ese tiempo no se extiende, ¿correcto? Pueden aguantar días. Bueno, aunque hay un organismo algo especial, siempre la naturaleza, las leyes que pone el hombre, a veces la naturaleza lo rompe, ¿correcto? Hay un organismo, un microorganismo llamado el tardígrado, ¿correcto? El tardígrado, ¿correcto?, puede justamente vivir en lugares muy inhóspitos, incluso en el espacio vacío, ¿ya? Pero eso será para otra ocasión, ¿ya? Entonces les decía, el agua es muy importante y hoy en día justamente debe darse cuenta la mayoría de personas que, ahí está, nuestros recursos naturales son muy importantes. Acá, por ejemplo, en la ciudad del Cusco tenemos un río, una vertiente justamente, y tenemos el famoso río Guatanay, ¿no? Lamentablemente, en las condiciones que se encuentran, no podemos aprovechar los recursos que ésta nos ofrece, ¿no? Lamentablemente. Les decía, el agua no solamente constituye el planeta Tierra, sino también es constituyente ¿de qué? De los seres vivos. Dependiendo, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de las plantas, por ejemplo, va a constituir un 60 a 65% va a ser agua. En el caso de un humano va a ser el 70 a 75%. En el caso de organismos marinos, llamemos anémonas, llamemos medusas, por ejemplo, va a constituir aproximadamente
un 90-95% de su constitución, de su complexión va a ser agua. Prácticamente todo es agua. Incluso en el ser humano, la cantidad de agua, te decía, es un 70-60%, depende de la bibliografía, pero es un promedio 70-75%. En otras palabras, ¿no? Mira, ¿cómo te lo explico? Imaginemos, tú pesas 40 kilogramos, ¿correcto? De los 40 kilogramos, ¿correcto? 30 kilogramos es agua y solo 10 vendría a ser materia sólida. Mira, 30 kilogramos, ¿correcto? O sea, el agua es importante, ¿correcto? El agua es muy importante, no solamente es un constituyente, ¿ya? Tiene múltiples propiedades y funciones, ahorita vamos a ver. Y en el ser humano varía la cantidad de agua, por ejemplo. ¿Cómo es que varía, profesor? No entiendo. No es lo mismo, por ejemplo, en un recién nacido, en un joven y en un adulto. La cantidad de agua en el ser humano varía con respecto, uno, hablemos de la hora del día. ¿Por qué razón? Por la radiación solar, ¿correcto? Ahí está, ¿no? A mayor radiación solar, ¿correcto? Transpira, ¿correcto? Ahí está. Uno, depende de la radiación solar. Dos, depende de la hora del día. Depende de los alimentos que consumas, ¿correcto? Imaginemos, ¿no? Hoy está en el almuerzo. ¿Qué has comido? Has comido X platos, ¿correcto? Pero de repente estaba un poquito salado, ¿correcto? Y como estaba un poquito salado, ¿qué ha ocurrido? Te ha dado sed. El sodio, especialmente el sodio, tiene la propiedad de retener agua, ¿correcto? Entonces, por eso te da sed, te deshidratas, ¿no es cierto? O sea, depende de la hora del día, depende de la alimentación, depende de las bebidas que tomes, ¿correcto? Por ejemplo, ¿quién alguna vez no ha hecho algún tipo de deporte? Cuando tú has hecho algún tipo de deporte, la costumbre común después de realizar el deporte, ¿qué es lo que se tiene? Ir de repente a un minimarket, a una tienda, a un abarrote y comprar bebidas, llámense gaseosas, bebidas gasificadas. ¿No te has dado cuenta que de repente en el primer, segundo y tercer vaso que tomas ya sigue dando de sed? Las bebidas gasificadas tienen bastante sodio. Ya te he dicho, el sodio retiene agua. En otras palabras, en vez de hidratarte, te estás deshidratando. No sería recomendable tomar gaseosa mientras estás realizando una actividad física. Al contrario, te estás deshidratando. ¿Ya? 2, 3. Depende también, jóvenes, por ejemplo, de la actividad física. Depende de la edad. Aunque no lo crean, también depende del sexo. ¿Correcto? Depende. La cantidad de agua en el ser humano depende del sexo. Y por ahí muchos van a decir, no, sexo, profe, ¿cómo que sexo? Me refiero al género, ¿correcto? Me refiero al género, cochinos, ¿correcto? ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso con respecto al género? O sea, ¿quién tiene más agua? ¿Él o ella? Bueno, hay una frase que se dice, ¿no? La cabra tira para su monte, o sea, cada uno va a querer defender, ¿no es cierto? El género en el cual le corresponde, ¿no? Los varones tenemos más agua, las mujeres tenemos más agua, y etcétera, ¿correcto? Pero acá no estamos hablando de eso, ¿quién es más? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Quién tiene más agua? Pero, biológicamente, los varones. Y ustedes dirán, no, profe, usted es varón y por eso pues está defendiéndolos. No, falso. No, al contrario, ¿correcto? ¿Por qué razón el varón tiene más agua? Simple y llanamente por las funciones que realiza la dama. La dama, por ejemplo, se embaraza. Correcto, ahí está. 1, 2, la dama, por ejemplo, una vez al mes aproximadamente, ¿no? Menstrua, no le viene el sangrado. ¿El varón menstrua? En ningún momento. O bueno, de repente quizás en la tele, en el canal 2-4 he visto, ¿no? Mentira. Correcto, ahí está, ¿no? Entonces, el varón por esas razones tiene más agua que la mujer. Correcto, ahí está, ¿no? Pero como te digo, mira, el agua es muy importante. Muy importante, está relacionado, el término agua está relacionado a la vida, ¿correcto? Pero al tema, a ver, el agua es una molécula, ¿ya? Es una molécula triatómica, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a poner eso, ¿ya? Es una molécula triatómica. A ver, ¿a qué me refiero triatómica? Que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Ahí tenemos a los hidrógenos y a los oxígenos, y al oxígeno, ¿ya? Entonces, mira, tenemos al oxígeno y tenemos a los hidrógenos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa te he dicho que es? Es una molécula triatómica, ¿correcto? Es una molécula triatómica. ¿Qué cosa quiere decir triatómica? Quiere decir que está formada por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedes hablar de la molécula de agua? La molécula de agua es una molécula polar.
Profe, ¿por qué razón polar? A ver, ¿por qué razón es polar? Porque justamente tiene, a ver, vamos a poner triatómica. Vamos a poner mejor así, triatómica. ¿Por qué razón triatómica? Triatómica está formada, ¿no?, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿ya? Un átomo de oxígeno, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, por eso es triatómica, ¿ya? ¿Qué más? Te he dicho que es una molécula polar. Ahora, ¿por qué es una molécula polar? Porque tiene el polo positivo y porque tiene el polo negativo, ¿correcto? El polo positivo, ¿por quién está dado? El polo positivo está dado, pues, ahí estás viendo, por los átomos de hidrógeno, ¿correcto? Está dado por el hidrógeno. Y el polo negativo, ¿por quién está dado? El polo negativo está dado ya también, ¿por qué? Está dado por el oxígeno, ¿ya? Está dado por el oxígeno, ¿ya? Ahí lo tienes, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar? A ver, es una molécula triatómica, es una molécula polar, ahí está polo positivo, polo negativo, ¿correcto? Es una molécula de forma geométrica, ¿correcto? Es una molécula triangular, ¿correcto? Es una molécula triangular. Y ni siquiera cualquier triángulo. Tiene la forma de un triángulo isósceles. Tiene la forma de un triángulo isósceles. ¿Ya? Un poco de cultura, ¿no? Acá, isósceles. Yo no soy también bueno en la ciencia de los triángulos, de la geometría, pero me defiendo con algunos términos, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien. No es cualquier molécula, no tiene cualquier forma, sino un triángulo, en este caso, un triángulo no es cualquier triángulo, sino es un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Que dos de sus lados o dos de sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, mira, acá por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Ahí está. ¿Correcto? ¿Ya? Y justamente, están unidos, el hidrógeno con el oxígeno, están unidos, ¿por qué? Por enlaces, por interacciones del tipo covalente. Ya me olvidaba. Como es un triángulo isósceles, entre los átomos de hidrógeno hay una separación. ¿Ya? Hay una separación. Hay un angulito. Este ángulo, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuánto viene a medir? Viene a ser de 104.5 grados, correcto, Alice. Es un triángulo isósceles entre los átomos de hidrógeno y una separación de 104,5, correcto, Alice, ¿no? Los átomos de hidrógeno y oxígeno están unidos mediante, ¿qué cosa? Un tipo de enlace. ¿Qué enlace? Enlace covalente, correcto. Los átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Los átomos de hidrógeno y oxígeno están unidos por un enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Llamado enlace covalente. Correcto, ahí está, el enlace covalente. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar del agua? Acá, algo más, ¿correcto? ¿Qué cosa? Enlaces puentes de hidrógeno. ¿Qué vienen a ser los enlaces puentes de hidrógeno? Los enlaces puentes de hidrógeno son interacciones electrostáticas del tipo D. ¿Correcto? Ahí está, son interacciones electrostáticas D. ¿Correcto? Son interacciones, ya vamos a poner así, son interacciones entre las moléculas de agua. Entre varias moléculas de agua. ¿Ya? A la mía, pues no va a alcanzar. Entre varias, acá sí también lo pondremos, moléculas de agua. ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso, profe? Explíquese.
Claro que sí. Mira, por ejemplo, acá tengo una molécula de agua, correcto, ahí está, ¿ya? La vamos a poner así, groseramente, ya, ahí está. Perdón. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, ahí está, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, el enlace puente de hidrógeno se va a establecer ¿entre quiénes? Se va a establecer entre un extremo positivo y otro negativo. Pero, ¿por qué entre eso? ¿Qué dice a ver la parte teórica? ¿Qué es lo que te he puesto? Digo, la pizarra, pensar. Interacciones electrostáticas débiles, ¿correcto? Electrostáticas, por lo tanto, va a darse entre un extremo positivo y el extremo negativo de otra molécula de agua. Entre el extremo positivo y negativo. ¿Qué viene a hacer eso? Eso se llama enlace puente de hidrógeno. Eso se llama enlace puente de hidrógeno. Y tú dirás, no, ¿para qué es importante? Muy importante. ¿Para qué? Para darle la estructura tridimensional a los ácidos nucleicos. Y también están las proteínas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la importancia. ¿Qué es los enlaces puente de hidrógeno? Un tipo de interacción. Son interacciones electrostáticas del tipo débil, ¿correcto? Ahí está, entre un extremo positivo y negativo. ¿Correcto? Una molécula de agua, a ver, yo les pregunto, ¿cuántos enlaces puentes de hidrógeno creen, que puede tener? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas creen? ¿Cuántas creen? 4, ¿correcto? La respuesta es 4. ¿Ya? 4. ¿Por qué razón? Mira, 1, ya, acá habría, ya, 1, un enlace puente hidrógeno, acá, otro, 2, acá, 3, y acá, 4. ¿Por qué razón al oxígeno 2? Porque ahí está, ¿no? Mira, ahí está. Por así decirlo, un electrón va a participar, ¿no es cierto? Una carga del oxígeno va a participar con una carga del hidrógeno. Pero recuerda, el oxígeno tiene 2 menos, ¿correcto? Ahí está, entonces tiene 2 cargas. Ya, entonces esas 2, ahí está, lo va a compartir con otros 2 átomos de hidrógeno, ¿correcto? Entonces mira, una sola molécula de agua justamente puede tener 4 enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ya? A ver, ¿para quién mando saludos? A la gente le gusta hacer hora siempre, ¿no? ¿Ya? A ver, dice, bueno, hablamos de los enlaces puentes de hidrógeno, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué cosita más? ¿Qué cosita más? A ver, dice, agua en la célula. El agua en la célula, ¿correcto? Va a encontrarse bajo 2 formas, libre y ligada. Libre. Cuando el agua es libre, como tú comprenderás, ¿correcto? Sin ataduras, ¿ya? A ver, agua en la célula libre constituye, es el 95% de toda el agua en la célula. De toda el agua en la célula. Ya, ahí está. Ya constituye justamente ya el 95% del agua en la célula, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra? ¿Para qué es importante? Principalmente se encuentra en el medio interno, ¿correcto? ¿En dónde se encuentra? Está presente en el citoplasma. Se encuentra en el citoplasma. Se encuentra en el citoplasma, ¿correcto? ¿Qué viene a ser el citoplasma? El citoplasma viene a ser el medio interno de la célula, ¿correcto? El medio interno de la célula. A ver, al decir que es el medio interno, van a decir muchos, ¿no? Ah, hay un medio interno, hay un medio externo. Y correcto, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, verificamos ahí una célula tiene 2 partes. Bueno, con respecto hablando de los espacios, ¿no? ¿Ya? El espacio o el medio extracelular,
y el medio intracelular, el medio dentro de la célula, correcto, ahí está, ¿no? Entonces, el agua libre, acá he puesto citoplasma, por lo tanto, se debe ser el citoplasma, se encuentra dentro de la célula. ¿Y cuál crees que viene a ser la función dentro en el espacio intracelular o en el citoplasma? ¿Cuál viene a ser? La función del agua en el medio intracelular viene a ser reactante. La función principal allí viene a ser reactante. ¿Qué función cumple ahí? Reactante. Claro, porque en el citoplasma están presentes también organelos celulares y por lo tanto, correcto, ahí ocurre la mayoría de reacciones metabólicas. Mira, para que ocurra una reacción metabólica en el citoplasma, dos condiciones: uno, debe haber organelos, y dos, debe haber agua, correcto, ahí está, ¿no? Entonces, mira, importante el agua en la célula porque es un reactante. Luego está el agua ligada. El agua ligada me pones todo lo contrario. ¿Qué viene a ser? Es el 5%, constituye el 5% de toda el agua en la célula, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué más puedo hablar de ella? ¿Dónde se encuentra? Dice ligada, ligar. ¿Qué es ligar? Unir, atar, ¿correcto? Ahí está, estar al lado de, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, el agua ligada, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a encontrar? Forma parte de estructuras. Forma parte de estructuras, ¿correcto? Forma parte de estructuras, de compuestos, de moléculas, ¿correcto? Forma parte de, vamos a poner mejor, moléculas, ¿ya? Forma parte de moléculas. ¿Y qué moléculas crees? Principalmente las proteínas, ¿correcto? Ahí está, principalmente las proteínas. También están ahí los carbohidratos. Ya, ahí está. Ya, no te olvides. Hablamos de propiedades del agua, ¿correcto? A ver, propiedades del agua. El agua tiene propiedades y tiene funciones, ¿correcto? Tiene propiedades y tiene funciones, ¿ya? A ver, propiedades del agua. Ahí tenemos disolvente universal. Disuelve, diluye, se combina, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Gracias a esta propiedad dice, disuelve una gran variedad, disuelve una, acá debe decir una, disuelve, ahora sí, hay un lapsus pajarapus, ¿ya? Disuelve una gran variedad de sustancias, ¿correcto? Pero ¿por qué razón disuelve una gran variedad de sustancias, o la mayoría de sustancias, moléculas, ¿correcto? ¿Por qué? Por su naturaleza polar. Por su naturaleza polar es que el agua puede disolver la mayoría de sustancias moleculares, ¿correcto? ¿Ya? Gracias a su naturaleza polar, ¿ya? Es gracias a ello que el agua puede disolver la mayoría de sustancias, ¿correcto? ¿No? Entonces, disuelve, es un disolvente por excelencia, ¿correcto? Calor de vaporización, su nombre lo dice, vaporización, vaporizar, ¿correcto? Saben bien que el vapor viene a ser un estado de agregación molecular de la materia, ¿correcto? ¿No? Entonces, el calor de vaporización, ¿qué viene a ser? Cantidad de calor o cantidad de calorías que requiere, que necesita el agua para pasar, para transformar, ahí está, el agua, para transformar, el agua, ¿qué agua? El agua líquida, ¿ya? ¿En qué? En vapor. De ahí viene su nombre, correcto, ahí está, ¿no? Calor de vaporización. ¿Qué viene a ser el calor de vaporización? La cantidad de calorías que requiere el agua, ahí está, el agua en su estado líquido para pasar al estado de vapor, ¿correcto? Para pasar al estado de vapor. Ya, disculpen, voy a desaparecer un rato. Agua, transformar el agua líquida en vapor. Ya está. Esto, ¿a cuánto ocurre? ¿A cuántos grados ocurre? Todos voy a decir, ¿no? A 100 grados centígrados. El agua a 100 grados centígrados cambia su estado de líquido a gas. Correcto.
Muy correcto, ¿correcto? Está bien, excelente, ¿ya? Bueno, eso es en física, ¿no? Vamos a ver qué varía esa situación, pero estamos en biología. Lo más importante, ¿por qué nos vamos al aspecto físico? No, es muy importante. Gracias a ello, ya, es un termorregulador. Gracias a ello, es un termorregulador corporal. Es un termorregulador corporal. O sea, regula la temperatura corporal. A ver, ¿a qué me refiero? Mira, si nos vamos por acá, sí. Un gramo, pues no se ve, perdón. A ver, 1 gramo de agua líquida para pasar al estado de vapor, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuántas calorías requiere? Mira, ¿cuántas calorías requiere? Primero, 1 gramo de agua líquida para pasar al estado de vapor se requiere ¿cuánta temperatura? Ya, el agua líquida. Vamos a poner el agua líquida. Para pasar al estado de vapor, ¿ya? Debe ocurrir 2 cositas. 1, la temperatura. ¿Cuánto debe estar? A 100 grados Celsius, ¿sí? Ya, ahí está. Entonces, para que el agua vaya al estado del estado líquido, de su fase líquida al estado de vapor, debe llegar a los 100 grados. Es lógico, ¿correcto? Pero ahí está. ¿Cuánto de calor requiere? ¿Cuánto de calor? Requiere 540 calorías, ¿correcto? Ya muchos van a decir, no, 539, 540, correcto, ahí está, ¿no? Varía, ¿correcto? Con respecto a la física y con respecto a la biología va a variar, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Requiere, algunos autores dicen 539, algunos 540, pero por esta vez vamos a hablar de 540 calorías, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Bueno, ya, la mayoría de cosas en biología, 539. Si no van a estar, no, ahí está, ¿ya? Entonces requiere 539 calorías. Ahora la pregunta viene acá. Mira, ¿tú tienes agua en tu cuerpo? Sí, bajo la forma líquida. Pero en tu cuerpo, hijo, ¿va a pasar al estado de vapor, sí o no? Sí, va a pasar, correcto, va a pasar. El agua líquida va a pasar al estado de vapor. ¿Cómo? Cuando juegas, transpiras, sudas, correcto, ahí está. No sudas y transpiras, sale el agua en forma de vapor por tus poros, correcto, ahí está. Pero ahora dime, una de las condiciones para que el agua líquida pase al estado de vapor es que llegue a los 100 grados. ¿En tu cuerpo llega la temperatura a los 100 grados, sí o no? ¿Sí o no? No, el agua en tu cuerpo no llega a los 100 grados centígrados, ¿correcto? La temperatura en el ser humano, ¿de cuánto a cuánto es? La temperatura varía en el ser humano de los 36.5 a los 37.5, teniendo como promedio los 37 grados centígrados, ¿correcto? Ese es tu rango. Bajo de ello, de los 36.5, se podría llamar una hipotermia. Y encima de los 37.5 se podría llamar una hipertermia, ¿correcto? Ahí está, una pequeña fiebre, dependiendo, ¿no? Febrícula, fiebre, etc. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo llegas a esta condición de los 100 grados Celsius? Tú solo llegas a los 37, pongámosle máximo, 37.5. Y es entonces cómo transformas el agua líquida en tu cuerpo a vapor. ¿Cómo? Simple lógica. Mira, tu cuerpo a menor temperatura, la temperatura ahora es 37 grados Celsius. A menor temperatura, ¿se requiere más calor o menos calor? Recuerda que debes de pasar el agua líquida a vapor. Se requiere más calor. ¿Cuánto? 575 calorías. Correcto, ¿no? Gracias a ello, justamente, es una gran función que realiza, ¿no? Es un termorregulador.
¿correcto? ¿A qué me refiero eso de termorregulador? Regula la temperatura corporal, profesor. Ya entendimos eso del calor de vaporización, ¿correcto? Ya ahí está, ¿no? Debe hacer la cantidad de calorías, ahí está, para que el agua se transforme en el medio ambiente de su fase líquida a vapor, a 100 grados centígrados requiere 539 calorías. En tu cuerpito el agua líquida a vapor a 37 grados Celsius en promedio, ¿correcto? ¿Cuántas calorías requiere para pasar el agua líquida a vapor? 575. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, sigamos. ¿Cómo es que regula la temperatura esto? Muy fácil, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Tu temperatura no debe superar los 37.5. Hay un órgano especial en tu cuerpo el cual se llama hipotálamo, ¿no? Es una glándula. Esta glándula regula la temperatura, ¿correcto? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando tú estás haciendo una actividad física, principalmente, o simplemente te pones hacia el sol, ¿correcto? Ahora que el día está un poco feíto, ¿no? Está nublado, ¿ya? Entonces te pones hacia el sol, tu temperatura comienza a subir. Llega a los 27.1, .2, .3, .4, comienza a subir. ¿Y qué es lo que ocurre? El hipotálamo se alerta. Está subiendo su temperatura. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el mecanismo de autorregulación en tu cuerpo? ¿Correcto? El hipotálamo le dice a tu cuerpo que se abra. Digo, tus poros, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Cuando se abren tus poros, ¿qué sale? Agua. Tu superficie corporal, o sea, la piel está caliente, ¿correcto? Y el agua que sale es fría. Esa agua que sale en contacto con la piel caliente, la enfría, ¿no? Es el mismo fenómeno, ahí está, como cuando tú agarras, ahora que estás en casa, hijo o hija, ¿no es cierto? A ver, tu mamá te manda, oye, apúrate, ven vago, te dice, ¿no? Y ya que no estás haciendo nada, ven, ayúdame en la cocina, lava esta olla, lava la sartén, te dice, ¿no es cierto? Y la sartén ha salido de la estufa. Esa sartén está caliente, la superficie metálica o del material que sea está caliente porque ha salido de la estufa, ¿correcto? Está caliente. Ahora, para tú justamente tocar esa superficie, ¿a dónde lo pones? Al agua. ¿Y qué hace? Baja la temperatura. Lo mismo ocurre en tu cuerpo, ¿correcto? ¿Pero cómo? Ahí está, ¿no? El hipotálamo le dice a tu cuerpo que se abran los poros, se abre el poro, ¿y qué sale del poro? Agua. ¿Esa agua dónde llega? A la piel. ¿Y qué hace? Lo enfría. Termorregulador. Sencillo. Sencillísimo, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Profesor, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra propiedad? Siga, no pare, ¿correcto? A ver, vamos a hacer un intermedio, ¿ya? Vamos a mandar saludos para alguien, de repente quiere mandar sus saludos. Voy a chequear un ratito porque es un poquito, a veces también hablar cansa, ¿no? Siempre hay que ser un poquito dinámico la situación. Bueno, la señorita, a ver, vamos a ver desde arriba. Saludos para mi hermana Emma. Claro que sí. Fraisinet, dice ahí, ¿no? Saludos para René, ¿no? Dice. Ahí me dice que galán. Saludos para Roy Eduardo. Saludos para Shori TQ, así dice. La señorita Sofía también dice, hola, hola, preciosa. Shori me pregunta, ¿vamos a hacer biología y recursos naturales? Es que estoy diciendo, yo les pregunté por eso la primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué temas quieren hacer? Bueno, todavía no estamos muy lejos, ¿no? Pero si quieren, no hay ningún problema, me puedo saltar ecología. La señorita Marisabel, saludos. Hola, hola preciosa. Saludos, preciosa María Isabel. Fanny. Saludos para la señorita Fanny, Catrín. Y, lógico, también mira mi hermana, nuevamente, ¿no? Saludos para mi hermana, que también está, ¿no? Vamos a mandar en anonimato, ¿ya? A ver. Sigamos, no nos cansemos. Entonces, mira, es muy fácil, ¿no? El agua es muy importante, ¿correcto? Pero ahora van a disculpar, esto es un autoservicio, ¿correcto? Se darán cuenta que la cámara, la cual tengo ahora, con la cual dispongo, no es mi celular, por fin ya no es mi celular, ¿correcto? Ya es mi chanchito, ya esto ya está ya desfasado, está viejo. ¿Cómo es la tecnología, no? Hoy en día. Bueno, tengo una nueva adquisición, es por eso que estoy haciendo que todavía se puede apreciar algo mejor, ya algo mejor se me ve a mí y también se ve también algo por lo menos de la pizarra, ¿correcto? Después del video, siempre después de los videos, ahora sí, te voy a dejar fotos de la pizarra,
¿correcto? ¿Por qué razón? Porque quizás también en el transcurso del video no pueden ver lo que está llenado en la pizarra. Entonces, después de cada video voy a subir, voy a agregar las fotos de la pizarra que yo he llenado, ¿no? que se ha hecho, ¿ya? Van a disculpar un momentito, es un autoservicio, yo tengo que trasladar la cámara hacia el otro lado, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, chao, chao. Un momentito más. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? A ver, empezamos. Aunque creo que falta una parte. Pero no se preocupe. Voy a subir las fotos. Voy a subir las fotos. Ya, a ver. Otra propiedad del agua, correcto, viene a ser la de hidrólisis. Muchos justamente se dejan llevar por los términos a veces. Hidrólisis, dicen, ¿no? Hidro, agua, y lisis, destrucción. Destrucción del agua, dicen, ¿no? Y en realidad no viene a ser pues eso, no. La hidrólisis no viene a ser destrucción del agua, no, sino que el agua tiene la capacidad de destruir, en este caso sí, sería, ¿no? ¿Ya? Entonces viene a ser destrucción mediante el agua, algo así, ¿correcto? ¿Ya? El agua descompone, ahí está, descompone moléculas complejas pasando a formar parte de los productos. Ya, parte de los productos. Parte de los productos. Ya, entonces ahí tengo, por ejemplo, mira, acá vamos a poner una salobre. Ya, ustedes que son unos capos, ¿no es cierto? En química también, claro, para la biología es muy importante también esa parte de la química. Ya, ahí está el Na2CO3. ¿Qué viene a ser esta sustancia, esta molécula? Esa viene a ser el carbonato de sodio, ¿correcto? Ahí tenemos al carbonato de sodio, ¿ya? Pues ahí vamos a poner su nombrecito, ¿correcto? Ahí está, ya, ese viene a ser el carbonato, este viene a ser el carbonato de sodio. Entonces, la idea es destruir al carbonato de sodio, ¿correcto? Ahí está. La idea es destruir al carbonato de sodio. La idea es destruir al carbonato de sodio. ¿Ya? ¿Y con quién lo vamos a destruir? Con el agua, ¿correcto? Con el agua. Entonces ahí tenemos, el agua, su fórmula viene a ser H2O, correcto, ahí está. Si yo pongo al H2O ahí, ¿ya? A ver. Bueno, claro, hasta acá yo lo he balanceado previamente, ¿ya? Al H2O, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que tengo acá? Al destruir yo justamente el carbonato de sodio con el agua, ahí está, agüita para ti, ¿correcto? Dime, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a destruir, se va a descomponer, ¿correcto? ¿En qué sustancias? Se va a descomponer en, primero, vamos a ver, ya, en NaOH, y también se va a separar en H2CO3, ¿correcto? Ahí está. Se va a separar en este compuesto. Ya, ahí está. En otras palabras, mira, el OH se está yéndose ¿con quién? Con el sodio. Y el H con el CO3, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Profesor, a ver, no entiendo esto, no entiendo esta reacción. Ya. A ver, mira, para que me entiendas, ya, con maicitos, ¿correcto? Ya. Entonces, como hemos puesto ahí, mira, lo voy a poner al agua de otra manera. Lo voy a poner así, OH, ¿ya? Y al hidrógeno, por acá. Y entre ellos, un enlace. OH más H, claro, H más H viene a ser lo mismo.
en la misma chola con diferente calzado, ¿correcto? ¿No es cierto? ¿Ya? Es igual, ¿no es cierto? H más H, H2O, ¿correcto? Ahí está, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo así? Para que lo entiendas, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿viene a ser el agua? Sí, también viene a ser agüita, ¿correcto? Ahí está, ahí tengo agüita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, el OH, ¿con quién se va a ir? Con el sodio. Ahí está, mira, ¿ves? Se va a ir con el sodio, ¿correcto? Se ha ido con él, se va a ir con él, ahí está. ¿No? Van a salir en plena cuarentena, van a faltar, ¿no? El respeto a nuestras autoridades, ahí está, van a irse, ¿no es cierto? El OH con el sodio se da, mira eso, ¿no es cierto? Y que tenemos, mira, 2 sodios, 2 OHs, ahí está, por eso el 2, fácil, correcto, ahí está, ¿no? ¿Y quién está quedando solito? Solito, ¿ahí quién está quedando? Mira, está quedando ¿quién? El hidrógeno, ¿con quién se va a ir? El hidrógeno se varía también con el CO3, con el radical carbonato. Ahí está, ¿ves? Mira, entonces, mira, ¿qué pasaría? Mira, el CO3 más el hidrógeno, ¿correcto? ¿Y cuántos? Mira, 2 hidrógenos, ahí están 2 hidrógenos, ¿correcto? Y un CO3 nada más, ¿ya? Entonces, eso viene a ser la reacción química. Mira, ¿qué es lo que hemos dicho en la parte teórica? En la parte teórica hemos dicho que la hidrólisis viene a ser la descomposición, ahí está, de moléculas complejas. ¿Quién los descompone? El agua. ¿Y qué hace? Va a pasar a formar parte de los productos. ¿Y dónde está el agua? Ahí está, OH y H. Agua, correcto, ahí está, ¿no? El agua descompuesto moléculas de alto peso molecular, valga la redundancia, correcto, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman estas sustancias? Por cierto, a ver, acá tenemos una sustancia llamada hidróxido de sodio. Esta viene a ser el famoso hidróxido de sodio. Ahí está. El hidróxido de sodio. Y también al otro lado, ¿a quién tenemos? Tenemos hidróxido de sodio, perdón, tenemos al ácido carbónico. Ahí está. Fácil, ahí está, ¿no? Otra función, reactante, interviene en las reacciones metabólicas. A ver, recuerda que ¿dónde hemos hablado de eso? Ahí está, ¿dónde? En el citoplasma. Interviene en las reacciones metabólicas. Profe, tensión superficial es la fuerza que ejerce el agua en la superficie debido a la atracción molecular. ¿Correcto? Ahí está. ¿Sí? ¿Ya? Profesor, ¿a qué se refiere con eso? A ver, yo nunca he visto la tensión superficial. Sí, te apuesto que sí lo has visto, lo has experimentado y la mayoría lo hemos experimentado. Si lo hemos visto, nos ha causado gracia. Y si ella ha interactuado con nosotros, nos ha maltratado. ¿Quién alguna vez no ha ido a una piscina con sus compañeros, correcto? Y siendo jóvenes, incluso ahora, ¿no es cierto? Porque deben entender que todos somos jóvenes, solo la edad es un número, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿quién no en su palomillada de adolescente, de joven, ha agarrado, entre compañeros se han agarrado y se han estirado justamente ahí, ¿no? De las extremidades, 2, 3 compañeros, y en una de esas, al agua, a la piscina lo han tirado, ¿no? Y tú, o tu compañero o compañera que estaba en el aire, cual gato, ha tratado de caer de patas, ¿correcto? De pie. Pero lógico está que no tienes cola. 1, 2, no tienes una columna muy flexible, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, lógico, te has dejado llevar por la gravedad y calladito duele menos, ¿correcto? Ahí está. Has caído de espalda, ¿no es cierto? Perdón, de espalda. Has caído de pecho o has caído de espalda, ¿no? Y ahí, ¿no? Un panzazo, un espaldazo. Y el agua, ¿cómo te ha recibido? A ver, dime, ¿el agua cómo te ha recibido? El agua te ha recibido como un látigo, ¿no es cierto? Y justamente rojo cuando sales, ¿no es cierto? Pues espalda, pecho, ¿no? Esa viene a ser la tensión superficial. La tensión superficial, ahí está, es la atracción entre las moléculas de agua, la cual se da a nivel de la superficie de dicha masa de agua, ¿correcto? ¿Ya?
Tú dirás, ¿no? ¿Por qué se da eso? Eso se va a dar por lo que ya anteriormente hemos hablado, por los enlaces puentes hidrógenos. Las moléculas de agua se enlazan unas con otras. Ahí está. Y que van a formar esa película de tensión superficial. Vamos a ver que más adelante es importante, vamos a ver para qué razón. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, muy feliz. Esa debe ser la tensión superficial, ¿no? Qué doloroso. A veces la ciencia es así brutal, ¿no? Cohesión. La molécula, a ver, ¿qué viene a ser cohesión? Dice, las moléculas de agua resisten, es una propiedad del agua en la cual las moléculas de agua resisten a separarse. Resisten a separarse, ¿correcto? ¿Ya? Resisten a separarse. Ahí lo tienes, ¿ya? Profe, adhesión, dice, es la atracción que existe entre la molécula de agua y otras superficies. Y otras superficies. ¿Ya? Ahí lo tienes, ¿ya? Entonces, eso viene a ser la adhesión, ¿ya? Ahora, si yo hablo de cohesión, mira algo más. Adhesión. La adhesión y la cohesión, la adhesión disculpa, más la cohesión, la adhesión más la cohesión, ella va a dar lugar a otro fenómeno llamado capilaridad, responsable de la capilaridad, ¿correcto? Ya, a ver, cuando las moléculas de agua se unen mediante enlaces llamados puentes de hidrógeno y no se quieren separar, eso se llama cohesión, ¿correcto? Pero si el agua ahora no se va a querer separar, no de otra molécula de agua, sino de otra superficie, ahí está, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer una molécula de agua, entonces tengo la pizarra. Entonces, ya, por ejemplo, entre mi persona, que viene a ser una molécula de agua, y la pizarra, ¿qué vendría a ser? Cohesión o adhesión. Eso vendría a ser adhesión, porque yo no me quiero separar de la pizarra, se llama adhesión, ¿correcto? Pero si allá yo tengo otra persona que me extiende el brazo, y yo no me quiero separar de esa persona, ¿cómo se llama? Eso ya también se llama cohesión. Cohesión entre las moléculas de agua, adhesión entre la molécula de agua y otras superficies, ¿correcto? Adhesión más cohesión, capilaridad. ¿Qué viene a ser eso? Fenómeno en el cual ciertos líquidos, o bueno, los líquidos tienden a subir, ¿correcto? Ahí está, lógico, por un capilar, ¿no? Por una especie de tubo, ¿ya? Eso no te lo hemos visto. A ver, ahorita que estás en tu casa, haces experimento. Te apuesto. ¿Y dónde vas a ver la cohesión y la adhesión? El experimento consiste en agarrar un vaso, cualquiera sea el material, no importa. Agarras tu vaso, ahí está, tu vaso, ya está. Llénalo de agua, hasta no vamos a decir un vaso de agua, ¿no? Si hay un vaso, un vaso con agua. Llénalo hasta el tope con agua. Dime, ¿el agua va a estar así? Dime tú, ¿eh? ¿Sí o no? Hasta el tope te digo. El agua no va a estar al nivel. Si tú te das cuenta, eres un poco más detalloso. El agua, yo voy a exagerar en el dibujo para que te des cuenta. ¿Ya? El agua ligeramente va a formar un domo, una superficie convexa, una elevación, una ligera elevación. ¿Correcto? ¿No? ¿Y qué tiene que ver eso? Acá. Mira, por gravedad, la molécula de agua que está acá, en la punta, en el ápice, ¿no es cierto? En la cima, ahí está, por gravedad, debería deslizarse y caer sí, pero no se cae. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque las moléculas de agua resisten a separarse, están ahí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Y por qué también la molécula de agua que está acá no rebalsa, no cae? ¿Por qué? Porque el agua no solamente se va a mantener unida a otras moléculas de agua, sino también se va a mantener unida a la propia superficie del envase que lo contenga. Eso se llama adhesión. Ahí está. Ahí podemos ver cohesión y adhesión. Simple.
Profesor, ¿y qué cosa pues capilar? ¿Cómo podemos ver la capilaridad? Fácil. Ahí está. El mismo vaso. Ponle agua, pero solo hasta la mitad. ¿Ya? Más o menos hasta por ahí. Ponle un sorbete, un popote. Ahí. Ponle un popote, un sorbetito. Este sorbete, ahí está, es un capilar. Es una estructura hueca, correcto. ¿Qué va a pasar a ver? Por la presión, el agua entra. ¿Sí o no? Sí, entra. Tres alternativas te doy. El agua va a estar por debajo del nivel en el cual se encuentra en el vaso, al nivel o por encima. ¿Cuál sería tu alternativa? A, B, C. La respuesta sería, en este caso, la C. ¿Ya? No vas a soplar, no vas a hacer nada, simplemente agarras, ¿no?, el sorbete y lo pones. Y vas a ver, tampoco pues hasta arriba, ¿no? Va a subir ligeramente el agua, correcto, ahí está. Toda esta parte va a estar lleno de agua. ¿Y cuál es la razón? Capilaridad. Adhesión. Ya, adhesión más cohesión se da la capilaridad. Mira, ¿qué me hace la capilaridad? La capacidad que tiene los fluidos, el agua, de subir por medio de una estructura hueca. Ahí tenemos eso. ¿Correcto? Entonces, fácil. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos en la tixotropía. ¿Qué viene a ser? La propiedad de algunos fluidos, en este caso del agua, que consiste en el cambio, ¿ya? Propiedad de la cual consiste en el cambio de densidad. En el cambio de densidad. Eso viene a ser, ¿correcto? En el cambio de densidad. ¿Dónde vamos a observar esto? Por ejemplo, ello vamos a observar en el citoplasma. Muchas veces de repente han escuchado hablar que el citoplasma, el medio interno de la célula, viene a ser principalmente, como les digo, se le llama matriz citoplasmática o hialoplasma, su naturaleza. Se dice que es, ahí está, hialoplasma, es un coloide. ¿Qué es un coloide? Un estado, por así decirlo, intermediario entre sólido y líquido. Por ejemplo, el plasma sanguíneo. Por ejemplo, ahí está, cuando tú justamente sacas la suciedad de tu nariz, correcto, el moco, correcto, la mucosidad. Ya, podemos hablar también, ahí está lo más claro, el huevo. A ver, cuando yo, por ejemplo, por ahí me dicen, no se ve bien. Yesenia me dice, hola señorita, hola, muy bien, ¿cómo está? Lo de arriba 2. Ya, a ver, lo hacemos. Mira, cuando yo, por ejemplo, ya, aquí le tomo de ejemplo. Bueno, ahorita se ve solamente, a ver, a la última persona, ¿ya? Ana María, ¿no es cierto? ¿Ya? Vas a disculpar a Ana María si tienes de repente, espero tengas correa ancha, soportes bromas, ¿ya? Ana María, por ejemplo, si yo te digo que me rompas el huevo, ¿ya? El huevo de gallina, correcto, el huevo de la gallina, no del gallo, no de la gallina, correcto, ahí está. Rompes el huevo, correcto, ahí está. No tenemos, ¿ya? La señorita Ana María me rompe el huevo. Tenemos, lógico, dos estructuras clarillanas, correcto, por así decirlo. Ahí está. El citoplasma y el núcleo. El citoplasma tiene esa consistencia. Entre sólido y líquido, correcto, ahí está, eso se llama coloide. Eso es un coloide. La capacidad que tienen algunos fluidos de modificar, de variar su densidad, se llama tixotropía. ¿Esto dónde lo vamos a observar? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, ¿en dónde lo vamos a ver? En el citoplasma, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en el citoplasma. ¿Ya? Ahora hablamos de las funciones, ¿ya? 5 funciones. Primero dice, lubricante. ¿En dónde? A ver, si roza mucho, si suena mucho, agua, lubricante, ¿correcto? Le vas a meter un lubricante, ¿correcto? Ya sé que están pensando estos jóvenes cochinos, ¿no es cierto? No, lubricante, oiga, me refiero,
Cuando dos superficies están en contacto, llámese por ejemplo la bisagra de la puerta de tu casa, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, estas están en constante movimiento, debe haber justamente un lubricante, que le echan aceite, pero al fin y al cabo el aceite viene a ser un líquido, ¿correcto? Ahí está, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que no haya un contacto excesivo, un roce excesivo entre ambas superficies. Eso es un lubricante, ¿correcto? Entonces, eso debes entender por lubricante, ¿ya? Lubricante, ¿dónde vamos a hablar de eso? En las articulaciones. En las articulaciones. En cualquier articulación, por ejemplo, ¿no? En el codo, ¿correcto? En tu muñeca, entre tus dedos, entre las vértebras, ¿correcto? En tus rodillas, ¿correcto? Entre ellas, ¿qué tenemos? Primero tenemos una especie de cojinete, al cual se le llama, ¿no? El cartílago. Pero entre cartílago y cartílago no debe haber tampoco un exceso de rozamiento. ¿Qué debe haber? Líquido. ¿Qué tenemos? El líquido sinovial. El líquido sinovial justamente, ya está, sirve de lubricante. Transporte. ¿En dónde? Hablemos de la sangre. Este tejido, por ejemplo, en ella van a recorrer nutrientes, desechos, oxígeno y otros gases, ¿correcto? Hormonas también, ¿no? Productos celulares. Amortiguador mecánico. ¿Esto en dónde? En el líquido cefalorraquídeo. Le vamos a poner sus iniciales, LCR, líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Por ejemplo, lo que yo tengo, ¿no es cierto?, la bóveda craneana, ¿correcto? Ahí está. Debajo de la bóveda craneana hay una capa de agua, ¿correcto? Esa capa de agua, el secretario lógico, es producida por las meninges, ¿ya? Esa capa de agua va a proteger al cerebro, ¿correcto? ¿De quién? De la superficie interna del hueso. El hueso tiene dos caras, bueno, casi todos los huesos tienen, bueno, no estamos en anatomía, ¿no? Y aquí vamos a hablar de esas dos principales caras, ¿correcto? Una cara externa y una cara interna. La cara externa del hueso, ¿correcto? ¿Ya? Es lisa, como la pizarra, lisa, ¿ya? Ahí está. Pero si tú te vas atrás, la cara interna es astillosa, es muy accidentada. Por lo tanto, la parte interna del cerebro no puede estar pues, en contacto directo con esta estructura tan delicada que tiene el cerebro. Entonces, entre el cerebro y la parte interna del hueso, ¿qué debe haber? Una capa de agua. ¿Quién está? El líquido cefalorraquídeo. Correcto, ahí está. El líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Termorregulación. ¿Gracias a qué? Gracias a su calor de... Perdón, un ratito. Gracias a su calor de vaporización. Ya, ahí está. Gracias a su calor de vaporización. Ya. Fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, a ver, díganme, ¿qué es lo que se requiere? CO2. Ahora vamos a poner la fórmula de la fotosíntesis, la reacción química. CO2. Ahí está. Se requiere agüita, CO2 y agua. Cuando estos dos se van a combinar en presencia de luz y gracias a la clorofila presente en la planta, principalmente en las hojas, ¿qué se va a formar? Un azúcar, la glucosa. Ahí está. ¿Qué se va a liberar al medio? Oxígeno. ¿Qué se va a liberar también? CO2. Correcto. Perdón, CO2, agua. ¿Y qué más? CO2, agua y oxígeno. Correcto, ahí está. No te olvides. Ya ahí está. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el agüita. Ya, ahí lo tienes. Agua, ¿correcto? Eso viene a ser todo con respecto a la primera biomolécula inorgánica, que viene a ser el agua. Nos falta hablar de sales, ácidos, bases, electrolitos, ¿ya? Bueno, aunque esa parte es mucho más pequeña. El agua, se habla bastante de ella porque, bueno, ya te he dicho, es muy importante. El agua es importante, importantísima. Entonces tenemos que hablar de ella.
¿correcto? Debemos hablar del agua, ¿ya? Entonces no te olvides, vamos a la siguiente, voy a hablar de sales, ácidos y electrolitos. Bueno, eso fue todo con respecto a la transmisión del día de hoy, espero les haya gustado, no se olviden de dejar su like, ¿correcto? ¿Ya? Y también de compartir la página, Biología Sin Límites, ¿correcto? ¿Ya? Ello me va a ayudar a mejorar cada vez más mi canal, mi fanpage, ¿correcto? Y también, lógico, eso está a favor, en beneficio de todos, el que quiera aprender, ¿ya? Cualquier duda que tengan, por favor háganmela llegar. Ahí está también mi nombre, ¿ya? Para el que no me conoce, mi nombre es Gustavo Huamán Vilches, ¿correcto? ¿Ya? Estoy para servirlos. Y por último, a ver, de repente hay más saludos por acá. Vamos, Ana, rómpele, dice. Ya. Ya. Está genial, profesor. Gracias, Seraín. Gracias, muy amable. ¿Ya? Entonces, eso será hasta una nueva ocasión. Por favor, les repito, ¿no? Compartan la página, ¿no? A sus amigos también. Yo sé que tienen amigos. Díganles también que se den una vuelta. En la página no solamente van a encontrar mis videos, sino también van a encontrar fichas de avance, ¿correcto? Ya, con respecto a los temas, ¿no? Por lo menos una vez a la semana voy a estar publicando, ¿ya?